¿Cómo han estado? Buenas noches. Hoy vamos a tratar hígado graso. Hay veces que uno piensa que el hígado graso es la causa de, por ejemplo, de muchas enfermedades como la dislipidemia, el colesterol alto, los triglicéridos. No, preciso, el hígado graso no es una consecuencia, es una causa. Entonces, para eso, invitamos hoy a la doctora Rosy. Hola Rosy. Hola Javi, ¿cómo estás? Bien, bien, feliz de poder estar unidos en la distancia. ¿Cómo van? Así ¿Cómo es, vas? así es. Yo encantada de saludarlos a todos. Muchas gracias por invitarme a conversar de este tema que me encanta además. Sí, eso estoy, le dieron la cara de emoción a Rosy cuando le digo, vamos a hablar de hígado graso. O sea, feliz, feliz por eso. Bueno, Rosy. Hoy entonces vamos a tratar este tema. Tenemos una estructura para tratar de abarcar el mayor espacio en conocimiento posible. Sin embargo, quiero empezar por el final. La primera pregunta sería, ¿el hígado graso es una causa o es la consecuencia? Mira, el hígado graso definitivamente es una consecuencia. El hígado graso es una expresión de algo y nunca es normal. Tenemos que quitarnos ese concepto de la cabeza porque muchos pacientes, cuando uno le pregunta los antecedentes, dicen, no, a mí hace años me dijeron que era hígado graso, pero me dijeron que era normal. Y Ujú. en ninguna circunstancia el hígado graso es normal. Y es una expresión de algo, algo que está sucediendo en el hígado que tiene infinidad de causas, pero que finalmente se puede traducir en inflamación crónica del hígado y en cirrosis hepática. Entonces, es algo a lo que hay que prestarle atención y estudiarlo, Sí, porque inocentemente sin consumir alcohol podemos hacer cirrosis. Entonces, nunca sí. es normal. Entonces, eh, sí, hay nuestros médicos, colegas, seguidores, el primer gran mensaje de estos doctores, esto no es normal. Cualquier manifestación de hígado graso, por favor, empiecen a pensar cuáles son las disfunciones que han llevado al paciente a eso. Es el primer mensaje, el gran mensaje. Esto hay que siempre llevarlo. Rosy, y el hígado graso, cuando yo estudié en pregrado, eh, en Barranquilla, eh, uno solo lo dividía en dos, ¿sí? El hígado graso por estar tomando trago por alcohol y el hígado y otros, o un hígado graso que no es por alcohol, ¿sí? Lo dividían en dos. ¿Eso aún es así o ha cambiado? No, ha cambiado porque precisamente basándonos en esto de que nunca es normal y se han identificado varias etiologías, antes se hablaba, como dices tú, hígado graso alcohólico o no alcohólico, ¿sí? Pero ese no alcohólico, ¿a qué se debe? Hay muchas razones, ¿sí? No solamente el consumo de alcohol lo va a causar, sino también tenemos hígado graso que puede ser causado por medicamentos, hígado graso asociado a enfermedades inmunológicas, hígado graso Ujú. asociado a infecciones virales crónicas, como por ejemplo el virus del HIV, el virus de la hepatitis C, el virus del HIV, pueden causar hígado graso. Y el otro inmenso grupo que es el hígado graso metabólico, ¿sí? Que es lo que Ok. normalmente se conocía como hígado graso no alcohólico, que ahora la propuesta es llamarlo enfermedad hepática metabólica, que es la que está asociada a todas las disfunciones metabólicas como la diabetes o el síndrome metabólico como tal. Entonces yo lo dividiría en tres grupos, el Ok, alcohólico, el metabólico y el asociado a otras causas. ok. Pues fíjate que, bueno, el alcohólico, pues digamos, puede overlapping con Sí, cualquier otra de las causas, pero siempre hay el antecedente importante, pues cuando uno le pregunta al paciente de consumo pesado de alcohol, ¿cierto? sí. Pero hay algo que esta nueva categorización me llama mucho la atención y es, tal vez los hepatólogos a nivel mundial están empezando a categorizar la forma como se entiende el hígado graso, ¿sí? O es por alcohol o es por algo específico que identifico claramente por qué, o por un conjunto de cosas que ya lo llaman metabólico, origen metabólico. Entonces, expliquemos a la gente cuáles son, en cuanto al hígado graso alcohólico, cuánto tiempo, por ejemplo, el paciente tiene que tomar licor
si hay algún tipo de licor específico o que de más o que de menos, frecuencia, calidad. Da el mismo hígado graso un whisky de 8 años que uno de 18. No sé, ¿hay alguna diferencia Sí, con eso? mira, la relación al tiempo, digamos que es muy variable porque como tú mismo lo dices, puede haber overlap, o sea, puede haber sobreposición de causas, ¿sí? Y tenemos que mencionar que hay pacientes que tienen predisposición genética también al hígado graso. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una predisposición genética para tener hígado graso y consumo alcohol, probablemente tenga más riesgo de hacerlo que una persona que no tenga predisposición genética, ¿sí? Entonces Sí. es algo que hay que tomar en cuenta. O si tengo de base un problema metabólico y además consumo alcohol, pues tengo un factor de riesgo agregado. En Ujú. relación al consumo de alcohol, pues es variable, digamos, genéricamente tenemos más riesgo las mujeres que los hombres, porque nosotras metabolizamos, digamos, más lento el alcohol y tenemos el factor de los estrógenos que hace que no metabolicemos adecuadamente el alcohol. Entonces, tenemos más riesgo de enfermarnos por hígado graso O sea, alcohólico. me imagino El, que con menos cantidad de licor o menos frecuencia o menos años, más rápido pueden exacto. hacerlo. Ok, las Exacto, de mujeres. acuerdo a las recomendaciones que hace el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos, ellos hablan que hay dos tipos de consumidores de alcohol, el binge drinking, que es como el ¿El trago qué? social, el binge drinking, que es como el trago social, Ok. ¿sí? Digamos, que se dicen que es alto en las mujeres cuando consumimos más de 4 tragos en 2 horas, ¿sí? Mm, Y para los hombres, más de 5 tragos en 2 horas. mm. ¿Ok? Bueno, es Eso poquito. es un patrón, no, es un patrón de consumo, ¿sí? Ok. Y el heavy drinking, o sea, el que bebe pesado, es el que consume, en el caso de las mujeres, 8 tragos a la semana y en el caso de los hombres, 15 tragos a la semana. Ok. ¿Ok? Y el trago se refiere, ¿sí? Un trago, ¿sí? Definido es una cerveza, es un trago, Ok. una copa de vino, ¿sí? O un shot de una bebida de alto grado de alcohol. La whisky, que son los tragos que tienen mayor porcentaje de alcohol. A eso Ok, se refiere déjame, a esa déjame clasificación cuando jugar, hablan de tragos. déjame jugar de abogado del diablo. Eh, una copa de vino diaria no alcanzan los siete tragos los 8 tragos a la semana, por ejemplo. Entonces, ¿eso estaría dentro de lo permitido? Estaría dentro de lo permitido, sobre todo porque además el vino pues tiene un grado de alcohol un poco Ok, más bajo. ¿Ok? El vino tiene un grado de alcohol un poco más bajo, sin embargo, es lo que te digo, hay que tomar en cuenta los otros factores de riesgo que pueden tener los pacientes, ¿no? Y recuerda que igual el vino tiene la particularidad de tener todos esos polifenoles y antioxidantes que lo hacen menos malo, ¿sí? Y que de hecho está incluido dentro de la dieta mediterránea como un por eso lo alimento digo. saludable. Por eso lo Pero digo, eso porque es hablando del que, vino, nada por más. ejemplo, Ay, en los países europeos es la costumbre, ¿no? Tomarse una copa de vino para acompañar así la es. cena o charlar la noche antes de acostarse. No está catalogado ese estilo de vida como un factor de alto riesgo para desarrollar hígado graso alcohólico, quería aclararlo. Bueno, vámonos para las otras causas, ¿no? Ya sabemos que da lo mismo cualquier tipo de alcohol, que las mujeres son más susceptibles, ¿sí? Sí, algo importante en relación al consumo de alcohol, que dentro de esas mismas recomendaciones del Centro de Control de Enfermedades se habla de consumo pesado de alcohol en embarazadas con cualquier cantidad de trago. Y es un Ok, factor de cero. riesgo muy importante, cero, porque hay una entidad propia del embarazo, que es el hígado graso agudo del embarazo, que es una enfermedad asociada al embarazo que ocurre más o menos en el tercer trimestre y puede ser letal, ¿sí? Y si además la mujer embarazada consume alcohol, tiene mucho más riesgo de hacer esta entidad aguda que puede ser mortal, ¿sí? Ok, Y también hablan de consumo de alcohol en menores de 21 años, siempre es alto, cero. Ok, cero, listo. exactamente. Entonces, yéndonos entonces hacia las otras causas, para dejar de último la parte de metabólica, Sí, eh, están los medicamentos, la parte de los virus conocidos sí, directamente crónicos del hígado.
La Sí. hepatitis autoinmune y la hepatitis relacionada con el gluten, tal vez es como el 90% de las otras causas identificables están ahí. Hablemos de los medicamentos, Rosy, de los medicamentos. ¿Cuáles de los de consumo masivo, de acceso libre, de que uno puede ir a cualquier farmacia a comprarlos, podrían ser eh, causales de esto? Mira, el principal es el acetaminofén, ¿sí? El acetaminofén no solamente es causa de insuficiencia hepática aguda, sigue siendo la principal causa de insuficiencia hepática aguda en el mundo, pero también Sí. está descrito que el consumo crónico de acetaminofén puede causar hígado graso. Digamos, Mm. siendo ese el más común y el que se vende a granel, pues sin ninguna limitante. ¿Y Los hay alguna analgésicos dosis antiinflamatorios. frecuente? Lo que se recomienda es no consumir más de 4 gramos al día de acetaminofén. Pero hay muchos pacientes que Ok, exceden que esa son dosis, 8 pacientes con dolor tabletas. crónico. Sí, exactamente. No se debe exceder esa dosis. Ujú. Y volvemos a lo mismo. Todo depende de cada factor de riesgo, porque hay pacientes que de repente toma 6 gramos y no pasa nada, y hay el que con 3 hace hígado graso o hace insuficiencia hepática. O hay gente que con dos más una copa de algo, pues aumenta la probabilidad. Esa costumbre que tenemos de tomarnos 2 Dolex después de consumir trago, por Ugh, ejemplo. Entonces, eso el incrementa el post-fiesta. riesgo. Exactamente. Hay gente que se lo toma profiláctico antes de Ok. salir, se toman los 2 Dolex, por ejemplo. Mm. Los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, le hace ibuprofeno, ketoprofeno, diclofenac, con su consumo prolongado también pueden causar hígado graso. Digamos, hablando de los Ujú. comunes, ¿sí? El Ok. ácido valproico, que se utiliza mucho también en pacientes con epilepsia. Sí. Medicamentos como el tamoxifeno, Ujú. el propiltiuracilo y el cisplatino, que son los quimioterápicos, también están asociados. Pero claramente son medicamentos con un uso más restringido, pero que se utilizan por periodos prolongados. Entonces ellos Claro. también están asociados con ese tipo. La miodarona también, que es Ok. utilizado muy, muy frecuente en los pacientes con patología cardiovascular, también es Ujú. causante de hígado graso. Ok. Y en cuanto a los virus, los famosos, pues está fácil de la hepatitis A, B, C y D y E, pues todos son susceptibles de quedarse crónicamente y puede estar ahí, pero hay otros virus que podrían también causar, ¿no? Sí, pues el virus del Epstein-Barr y el citomegalovirus podrían estar asociados con Ujú. hepatopatía crónica, incluso algunos tipos de herpes podrían estar asociados. Sobre todo es que los virus tienen la particularidad de hacer coinfección. Entonces, un paciente que tenga, por ejemplo, una hepatitis C crónica es mucho más susceptible de coinfectarse con otro virus hepatotropo y hacer mayores complicaciones crónicas. Entonces, eso es algo muy importante a tomar en cuenta, el overlap de la infección viral. Sí, sí, Pero sí claro. hay Y que además tomarlo en que, cuenta en pacientes con hepatitis C, con hepatitis B. claro, que pues obviamente los médicos mandamos toda la batería de exámenes para virus de hepatitis clásicos, pero a veces no le piden el Epstein-Barr, el citomegalovirus Eso hay que pedirlo. ok. La autoinmunidad, ¿cómo un médico Eso siempre hay puede que pedirlo sospechar en y un cómo, paciente. Ya, perdón, es que no te escuché, no sé si es tu conexión o la mía. yo te veo lenta la conexión? Yo Pero también veo bueno, la tuya lenta. bueno, ahorita ya estamos bien. Entonces, ¿cómo un médico debe, por ejemplo, estudiar la hepatitis autoinmune? Si ese hallazgo en la ecografía o esas transaminasas un poquito altas o enzimas del hígado un poquito altas, ¿cómo el médico puede saber o no, o cómo es la aproximación en el estudio para saber si es una, eh, una hepatitis autoinmune? Ok, encontramos un paciente que tiene elevación de las transaminasas y queremos investigar si tiene una hepatopatía autoinmune, debemos solicitar los marcadores específicos, los antinucleares, los anticuerpos antinucleares que normalmente los solicitamos en la mayoría de enfermedades autoinmunes, pero los particulares para hepatitis autoinmunes Sí. son los anticuerpos antimúsculo liso y los anticuerpos hígado riñón.
¿sí? También solemos pedir Ok. anticuerpos antimitocondriales porque puede haber overlapping con alguna enfermedad colestásica del hígado, como por ejemplo la cirrosis biliar primaria o con la angiopatía biliar primaria. Ellas pueden hacer sobreposición, entonces hay que hacerlo. Ok. Digamos que lo primero, como para hacer como un esbozo de lo que es el diagnóstico, es identificar por imagen la presencia de esteatosis, o sea, de grasa en el hígado, Ujú. y pues, luego pedir un perfil hepático. Porque hay algo Ya. importante, Javier, o sea, no todos los pacientes que tienen hígado graso se inflaman, ¿sí? Porque la inflamación es lo que conduce finalmente a fibrosis y a cirrosis en el órgano, ¿ok? Correcto. Si nosotros tenemos una imagen de hígado graso, inmediatamente siempre hay que pedir un perfil hepático básico para identificar si las transaminasas están altas o no, que es lo que nos va a nosotros a hacer sospechar que tenemos inflamación del hepatocito, de la célula del hígado. Y allí Ujú. empezar a buscar todas estas causas de las que hemos estado conversando ahora. Digamos que ese sería como el algoritmo más básico de diagnóstico. Haciendo Ok. ecografía, que es el método más fácil, más económico y al que tenemos mayor acceso en nuestro sistema de salud, la ecografía de Ok. abdomen. Eh, ¿Hay alguna otra prueba que pueda, aparte de la ecografía, y lo menciono porque la ecografía es una prueba operador dependiente en De cuanto a acuerdo, estadificación del avance de esta enfermedad? de Eso acuerdo. quiere decir para los no médicos que dependiendo del ojo del que está haciéndola, puede decir un día que es estado 2 o 3 o después uno y viceversa, ¿cierto? Pero ¿hay Sí. alguna combinación de pruebas o alguna estadificación usando todas las pruebas disponibles para poder hacer un seguimiento al paciente, saber si está mejorando o no? Mira, se parte de la ecografía y luego para seguir con métodos que no sean invasivos, podemos utilizar estudios de resonancia magnética con sustracción grasa, ¿sí? Que permiten hacer eso, tal cual, sustraer esa grasa e identificar cuáles son las áreas de esteatosis que hay en el hígado. Y lo otro que Ok. podemos hacer, que no es invasivo y es un estudio muy lindo, es el fibroscan, ¿sí? Sí. Que es una prueba para medir la elasticidad del tejido hepático, ¿sí? Ujú. Entonces, si el hígado ha perdido elasticidad, es porque hay fibrosis. Entonces, ese es un Ujú. paciente que puede ser candidato para biopsia de hígado para identificar si hay fibrosis o no, porque el manejo Ok. ya cambia, ¿sí? Si identificamos fibrosis es que el paciente está progresando y hay que manejarlo antes. Hay Entonces, una digamos, pregunta interesante. Perdón, ¿vas a sí, terminar sí. algo? No, 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 adelante, sí. Ok, hay una pregunta interesante. Por ejemplo, en Orígenes que tenemos el InBody 770, pues el Rolls Royce de los analizadores de grasa corporal. Él nos bota un dato que es el área visceral, ¿sí? Es como cuánta grasa hay en las vísceras. ¿Tú has visto si eso, qué tanta correlación en la vida real o en la práctica cuando uno va y le pide la ecografía y los otros exámenes, esa alta grasa visceral reportada en los analizadores de composición corporal se correlaciona con esto? Puede correlacionarse, claramente. Claro, puede ser algo orientador. Si nosotros recibimos un InBody de un paciente y vemos que el porcentaje de grasa visceral es alto, a ese paciente tenemos que pedirle una ecografía de abdomen, de entrada. Ya, De sí, entrada porque es mínimo, muy probable que ese paciente tenga hígado graso. Así mínimo. es. Es lo que hago yo, pues cuando veo esos niveles muy altos y así el paciente no me consulte por algo relacionado, pues sí debe despertar las alarmas del médico y empezar pues por lo menos una ecografía y un perfil hepático básico para mirar por qué eh, Es lo mínimo y, necesario. y mirar, listo. Sí, eso Y es algo que hay que llevarse de aquí sí, hoy. No bueno, y es por último, normal, estudienlo, por favor. sí, bueno, y por último, de entre estas otras causas, antes de pasar a la parte metabólica, el gluten, ¿no? Eh, Sí. Hablemos entonces, ¿qué tan importante se puede dañar el hígado? ¿Puede llegar uno a fibrosis por comer gluten? Mira, lo que sucede es que si tenemos sensibilidad al gluten, tanto celíaca como no celíaca, ¿sí? No solamente, recuerden que no solamente los pacientes con enfermedad celíaca deben tener en algunos casos restricciones porque hay hipersensibilidad al gluten no celíaca. Cuando tenemos esta hipersensibilidad y consumimos gluten, tenemos permeabilidad intestinal.
¿ok? Que para los Ok. que no son médicos en este momento, la permeabilidad intestinal aumentada es que el intestino pierde esa permeabilidad selectiva para absorber solamente lo que necesita absorber, que son las vitaminas y los nutrientes, pues, y los alimentos en general, sino que empieza a dejar pasar a través de ese epitelio sustancias de la alimentación, compuestos de bacterias que van a pasar al torrente circulatorio y van a llegar al hígado y van a desencadenar toda la respuesta inflamatoria. Entonces, ciertamente es así. Son pacientes que no deben comer gluten y comen, puede desencadenar toda esta respuesta inflamatoria y hacer hígado graso con todas sus consecuencias. Porque además hay alteración Y de si la suspenden microbiota el gluten, intestinal. ok, y en estos pacientes celíacos que desarrollan hígado graso por gluten, si dejan de comer gluten, ¿se podría esperar una involución o mejoría del hígado graso relacionado al gluten? Sí, antes se pensaba que el hígado graso no revertía, ¿sí? Y Ujú. recientemente las publicaciones nuevas han mostrado que efectivamente es una entidad muy dinámica y que si en algún momento hay depósito de grasa, eso se puede revertir, como siempre corrigiendo la causa. Y eso es parte de lo bonito de abordar esta entidad desde la medicina funcional, porque al Ujú. identificar la causa podemos corregirla y podemos limitar o revertir ese proceso. Ok, Entonces sí se puede. bueno, entonces, para resumirle a los que nos están acompañando, hasta ahora hemos clasificado el hígado graso, primero diciendo pues que ningún nivel de hígado graso es normal, que siempre hay que estudiarlo, ¿no? Segundo, está el hígado graso por el alcohol, por estar tomando alcohol y en algunas condiciones, pues hasta una copa diaria, como las embarazadas y los menores de edad, pues pueden ser muy graves las consecuencias, hasta otros niveles. Y en las otras causas están algunos medicamentos, el uso crónico de medicamentos, la autoinmunidad, es decir, que el sistema inmunológico te rechace a ti mismo, los virus, obviamente, que causan hepatitis crónicas y el gluten como causa también ahí proinflamatoria para eso. Vamos a pasar entonces a la parte del hígado graso metabólico y quiero que empecemos, Rosy, con una pregunta que nos va a englobar todo. ¿Cómo ve la medicina funcional esto del hígado graso metabólico? O sea, ¿cómo explica la medicina funcional el origen de eso? ¿Cuáles son los orígenes o los diferentes posibles orígenes del hígado graso de origen metabólico? Bueno, primero tenemos que definir, Javier, que el hígado graso forma parte ahora de lo que es el síndrome metabólico desde el punto de vista convencional. ¿Ok? Pero cuando nosotros hablamos de medicina funcional de síndrome metabólico, nosotros entendemos que hay un estado de inflamación crónica de bajo grado de base, ¿sí? Entonces, todo lo que nos genere inflamación crónica de bajo grado nos puede llevar a síndrome metabólico y nos puede llevar a hígado graso metabólico. ¿Ok? Entonces, en este sentido, pues debemos evaluar todas las causas de inflamación crónica de bajo grado. Por ejemplo, Ujú. la resistencia a la insulina, que es un componente clarísimo tanto en medicina convencional como en medicina funcional. La Ujú. disbiosis o alteración de la microbiota tanto a nivel de la cavidad oral como a nivel intestinal. ¿Sí? Esos Ujú. procesos de disbiosis en donde la microbiota está alterada y hay un desequilibrio de las bacterias benéficas, eso también puede ser Ujú. causante y está íntimamente relacionado con la fisiopatología del hígado graso. La disfunción del Ujú. adipocito, ¿sí? Ese tejido adiposo, cuando está alterado, que promueve la liberación de citoquinas proinflamatorias, promueve esos estados de inflamación, y la Ujú. toxicidad crónica. La carga tóxica acumulada también representa un factor de riesgo muy importante para hígado graso. Digamos que genéricamente esos son como los aspectos más grandes para evaluar desde el punto de vista de la medicina funcional. Ok. Algo muy importante por una pregunta que salió aquí, que lo debo decir, que a pesar de que forma parte del síndrome metabólico y el síndrome metabólico nos habla de obesidad, el hígado graso es muy frecuente en los pacientes delgados metabólicamente obesos. Y Ujú. eso es algo muy importante. Esos pacientes tienen una microbiota que es completamente diferente y eso, entre otras cosas, favorece la aparición de hígado graso. Entonces, si una persona delgada puede tener hígado graso, absolutamente, con todas sus características. No es algo que sea propio de los Ok. pacientes con sobrepeso o Eh, exclusivo de los pacientes con sobrepeso. Voy a votar una pregunta o voy a abordar un tema
Sí, que los estudiantes del diplomado que estamos haciendo este año de medicina funcional lo van sí, a agradecer. Y es, quiero aclarar algo, la palabra disbiosis, ¿sí? Rosy mencionó la palabra disbiosis y hay médicos que piensan que disbiosis es tener muchas bacterias buenas. Hay médicos que piensan que disbiosis es tener pocas bacterias buenas. Hay médicos que piensan que la disbiosis es tener bacterias patógenas o hongos o parásitos o virus en el intestino. Y realmente lo que marca que es que la palabra disbiosis se vuelva importante o una disfunción para el paciente es la relación entre el huésped, es decir, la persona y cualquiera de todos los hallazgos que hablé anteriormente. Es decir, yo puedo tener disbiosis por falta de bacterias buenas. ¿Por qué? Porque la falta de bacterias buenas hace que mi sistema inmunológico esté irritable, por ejemplo. Y de lo acuerdo. mismo por exceso de bacterias buenas. Yo puedo estar tomando un probiótico con lactobacilos meses y meses y meses y empezar a cargar al intestino con muchos lactobacilos, así sean buenos, así no te vayan a infectar, no se vayan a ir a la sangre y no se vayan a ir para otro lado. El exceso de bacterias buenas también va a irritar al sistema inmunológico del intestino, por lo tanto, eso se llama también disbiosis. Yo puedo tener un parásito y el ser humano y poder estar controlándolo. De hecho, hay unos gusanitos que dicen que hasta son buenos para el sistema inmunológico que vivan dentro del intestino. Pero puedo tener una bacteria, una sola bacteria muy mala y causarme un gran problema crónicamente. Entonces, es importante profundizar ahí y ahí les boté una pregunta y respuesta al Sí. examen que van a estar los estudiantes para los que están juiciosos para ver, viéndonos. Pero sí es importante, creo yo, porque es que no como decía Bernard, el doctor Bernard versus Pasteur, que decía que Pasteur decía que el microorganismo lo es todo y es el causante de la infección, y Bernard decía es el terreno lo importante, con con la anécdota que al final dicen, pues eso es chisme, que en el lecho de su muerte Pasteur dijo, sí, estuve equivocado, lo importante es el terreno. Es decir, Así es. lo importante es cómo nuestro cuerpo, el sistema inmunológico de nuestro cuerpo esté armoniosamente conectado con todos los bichitos que siempre están y que normalmente están y que es imposible. De hecho, es malo no tener bichos. Es ¿Sí? malo, no podemos vivir sin ellos. Claro. Y fíjate, ahorita estamos desinfectando todo. Vamos a mandar a nuestros hijos a un colegio estéril. Cuando abran los colegios, ya no van a estar cogiendo bichos, perdón, tomando bichos en el colegio porque pues van a llegar y todo está estéril y eso no, a largo plazo de pronto vamos a ver más pacientes asmáticos exacerbados. Claro, la eh, teoría de y, la higiene nuevamente. ujú, ujú. Bueno, Entonces, preguntan, es fundamental mantener esa microbiota saludable, porque además eso va a garantizar que no haya permeabilidad intestinal y eso va a garantizar que entonces todos esos productos del metabolismo de las bacterias pasen a la sangre, porque al pasar a la sangre es que van a desencadenar toda esa respuesta inflamatoria que va a llegar al hígado, sí, finalmente, eso es lo que te y que quería va a causar preguntar. problemas. Lo siguiente, ¿cómo entonces cuando esta relación bichito y organismo no está bien en el intestino, por qué el hígado se inflama? O sea, ¿cuál es el caminito o la secuencia de eventos para que el hígado se termine inflamando por eso? Sí, pues la disbiosis lo que va a hacer es que se liberen una serie de sustancias que se activen receptores TOL, ¿sí? Para los que son médicos, que se active la vía de los receptores TOL. Se va a promover la activación de las células de Kupffer en el hígado, ¿sí? Y de las células estrelladas en el hígado y eso va a desencadenar la respuesta inflamatoria, ¿ok? Ujú. Eso también va a hacer que aumente la producción de lípidos propios en el hígado, porque hay algo que no hemos dicho y es muy importante para nuestros pacientes que sepan que la acumulación de grasa en el hígado es a predominio de triglicéridos, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces los triglicéridos se originan, entre otras cosas, del consumo de carbohidratos y no del consumo de grasas.
que está por ahí Ujú. en una pregunta. Y eso es muy importante porque vi que decía que hago que mi médico solamente me dijo que no comiera fritos. Por ahí no viene la cosa, ¿sí? Entonces, por eso es que la resistencia a la insulina es uno de los factores más importantes desde el punto de vista metabólico para que haya el hígado graso. Pero volviendo al tema de la microbiota, entonces lo que sucede es que esa disbiosis va a causar la liberación de estos mediadores inflamatorios y la activación de las células inmunológicas inflamatorias en el hígado. Ujú. Entonces, por ambas vías va a hacer que haya inflamación hepática, ¿sí? Ok, Por esas dos vías. ok. Claro, o sea, es como el hígado está oliendo el humo de la batalla en el intestino. O Así es, sea, en el intestino hay una batalla y las venas que recogen la sangre del intestino siempre van al hígado, porque pues están ahí es para llevar los nutrientes que absorbemos de la comida, pero ese humo de la batalla, de la lucha entre el sistema inmunológico y las bacterias buenas y malas, y hongos y parásitos, va al hígado y lo mueve. Para profundizar exacto. un Esa es otra poquito, vía, la vía porta, exactamente. ok. Para los curiosos metabólicos, yo me acuerdo que hay dos cambios bioquímicos importantes en el hepatocito cuando empieza a oler ese humo. Y es frenar la utilización de ácidos grasos, frenar la utilización de la grasa, que como tú bien lo dijiste, es fabricada a partir más de los azúcares o de los carbohidratos que comemos, en este tipo de grasas pequeñitas que se llaman ácidos grasos, y acelerar a su vez la producción de lipoproteínas, el llamado LDL malo o el Así es, colesterol malo. el colesterol malo. Eh, la carnitilpalmitoiltransferasa es la enzima que se bloquea cuando huele a humo y no permite que entonces se queme la grasa dentro de la mitocondria, que es como la fábrica de energía de las células, y se queda afuera y se va acumulando en triglicéridos. Y por otro lado, la enzima HMCoA reductasa se empieza a producir más. Cuando huele a humo, cuando se huele este humo, se empieza a oler más y se empieza a producir más rápido y ella fabrica colesterol más rápido y por eso entonces se acompaña esto de las otras características clínicas o paraclínicas, que es el colesterol alto y los triglicéridos altos. Ok. Sí. Rosy, ¿y solo es el intestino? ¿Será que si yo tengo infecciones en otro lado, yo puedo tener, por ejemplo, un hígado graso por una infección en mi boca? Sí, claro, total. Por eso te digo, es alteración de la microbiota en general. Recuerda que tenemos Ujú. microbiota en todos lados y la que de la cavidad oral es fundamental. Tener una adecuada microbiota en la boca nos protege de tener muchos problemas sistémicos, ¿sí? Pues Ujú. porque digamos que por ahí empieza el aparato digestivo. Es la puerta de entrada y es como la primera barrera de defensa que tenemos. Entonces, favorecer una adecuada salud oral, visitar al odontólogo, manejar enfermedad periodontal y favorecer esa microbiota oral es muy importante porque igualmente va a causar endotoxemia, ¿sí? Que es ese término en donde hablamos de que hay un aumento de esos productos bacterianos en la sangre e igualmente van a llegar al hígado. Todo llega al hígado más temprano que tarde. Recuerden Termina que es el oliendo el humo. laboratorio del cuerpo. El hígado tiene buen olfato para ese humo. Así es. Donde esté ocurriendo la inflamación o la infección o el origen de eso, el hígado responde. De hecho, es una respuesta apropiada a un estímulo crónicamente inapropiado. Inapropiado. Sí, me explico. El hígado no es que le cogió rabia al cuerpo y empiece a botar triglicéridos y acumular grasa, es porque el cuerpo utiliza estas lipoproteínas para defenderse, para señalar a estas bacterias que estén, así sea, no sé, una encía inflamada. El hígado le manda como unas curitas para que vayan pegando, que es el colesterol LDL. Ese colesterol LDL va haciendo un proceso que en bioquímica lo llamamos opsonización, que es marcar las bacterias malas, marcar esos patógenos para que llegue el sistema inmunológico, las reconozca más fácil, las pueda mejorar muy bien. Bueno, Y hicieron una pregunta. hay algo Sí, dime. importante que nos faltó hablar, que es muy importante en medicina funcional, que cuando hablaste de la mitocondria, la salud de la mitocondria es fundamental para que no haya hígado graso, porque si la mitocondria está enferma por aumento de estrés oxidativo, por la razón que sea,
va a disminuir la beta-oxidación de los ácidos grasos que ocurre en la mitocondria. Y digamos Ujú. que entonces ese metabolismo se va a desviar a esterificación en el hígado y va a hacer que se sinteticen triglicéridos en el hígado con su consecuente acumulación. Entonces, todos los pacientes que tengamos con ese término, digamos, fatiga mitocondrial o enfermedad mitocondrial, son pacientes que Ujú. también tienen esa predisposición a hacer hígado graso. Entonces, es Ok. otro factor que tenemos que tomar en cuenta como causa dentro del enfoque de la medicina funcional. Ok. Hay otra pregunta pero que está relacionada con lo que venía en nuestro temario y es que cuáles son los efectos del hígado graso en los procesos de detoxificación. Me voy a agarrar de la palabra detoxificación de la última parte que es toxinas, ¿sí? Como causa y efecto, como alfa y omega en este caso del hígado graso, ¿será que las toxinas ambientales, metales pesados y tóxicos que uno respira también pueden causar hígado graso? Sí, claramente. Uno, por la acumulación que tienen y el aumento del estrés oxidativo, ¿sí? Y dos, porque ellos se acumulan en el tejido adiposo y causan disfunción adipositaria, ¿sí? Y esa disfunción adipositaria pues también conlleva a un estado de inflamación crónica y puede desencadenar todo el proceso inflamatorio a nivel hepático, ¿sí? Ujú. Ok. Em, Resulta también que los metales pesados, el mercurio, el plomo, el cadmio, el arsénico, el aluminio, tienen la capacidad de estimular los mismos receptores que tú mencionaste antes, los Toll-like receptors, eh, igual como si fuera una bacteria, igual como si fuera una bacteria patógena, ¿sí? Entonces, el estar expuesto todos los días a este tipo de sustancias, el salir ya a la calle, por ejemplo, acá en Sí, Bogotá, que los niveles de contaminación son altos, y ponte a pensar, o pongámonos a pensar en estos nuestros pacientes, se están tomando, no sé, de 2, 3, 4 dólares al día por algún dolor crónico y se están tomando la cervecita frecuente y además se exponen al aire y además nunca se han purgado o tienen ahí un hongo crónicamente porque están tomando omeprazol y le quitaron la barrera protectora del ácido y eso es lo que trae la medicina funcional, que muy probablemente en este hígado graso metabólico no es una sola causa, no es que usted coma no. mucho jarabe de maíz rico en fructosa y ya por eso tiene hígado graso, es empezar a construir la tormenta perfecta, el terreno perfecto para que la genética se exprese. Y así es que hay que verlo y sobre todo si lo entendemos así, así mismo, pues uno puede guiar al paciente a la rehabilitación o involución, es decir, volver a llevarlo a la normalidad, este hígado graso. Sí, Eh, manejando todos los factores de riesgo que podemos encontrar. ok, y volviendo a la pregunta de la persona que nos estaba diciendo ahorita, ya cuando está el inflamado del hígado, ¿será que eso tiene que ver con la capacidad de desintoxicarse? Claro, si el hígado está inflamado, es un hígado, a pesar de lo noble del órgano, que pierde su función cuando ya tiene el 75% de daño. Uh -huh. Claramente los mecanismos de desintoxicación hepática se van a ver afectados porque hay un componente inflamatorio con el que el hígado está luchando y sus procesos de desintoxicación, la fase 1 y la fase 2 de la biotransformación claramente se va a ver alterada. Uh Entonces, -huh. eso va a hacer que todos esos productos del metabolismo se empiecen a acumular porque no tenemos una adecuada vía de biotransformación. Uh -huh. Entonces, vamos a meternos en un círculo vicioso en donde esa alteración hepática va a causar más estrés oxidativo y el estrés oxidativo me va a causar más inflamación hepática. Exacto. Entonces, claramente no vamos a tener la misma función hepática. Entonces ahí vamos a ver cómo ese paciente que se aguantaba tomarse 6 cervezas, ya se toma 4 y se tiene que ir a dormir, Claro. ¿sí? Porque claramente las vías de metabolismo están alteradas y la capacidad de desintoxicar está alterada. Así es. Bueno, pregunta Dimadou04, ¿las manchas debajo de las axilas, cuello, es una sintomatología del hígado? La acantosis nigricans, que es ese síntoma que están preguntando, está asociado a resistencia a la insulina, ¿sí? Uh No -huh. como tal a hígado graso, pero Uh -huh. suele pasar que el paciente con resistencia a la insulina tenga hígado graso. Pero Sí, cuando uno examina a un paciente y le ve esa pigmentación en cuello y axilas, inmediatamente tiene que hacer
una insulina basal y poscarga, porque lo más seguro es que la tenga alterada. Bueno, tenemos tres preguntas muy bonitas. Pregunta Miriam Amaya Quiroga, si se recomiendan los enemas de café. Sí, claro que sí. Porque los enemas de café soportan los senderos de biotransformación y Ujú. ayudan con la vía de conjugación de glutatión, entonces ayuda a la parte de desintoxicar un poco y de mejorar Ujú. esa capacidad antioxidante propia del glutatión. Entonces sí, claro que están recomendados los implantes de café. Yo los recomiendo muchísimo también, Rosy, pero le hago al paciente una aclaración. Mire, si usted viene con niveles de glutatión bajitos, Se va a sentir hacerse un fatal. enema de café no te va a ayudar. Entonces, antes de empezar enemas de café, tienes que estar seguro de que tienes buenos niveles de glutatión. ¿Cómo sabe uno que tiene buenos niveles de glutatión? O se los mide o empieza a tomar empíricamente, porque el glutatión lo puedes tomar pues casi que cualquier persona. Sí, En Nutrabiotics tenemos el glutación, que lo pueden tomar los pacientes, se pueden tomar pues, con el estómago, se debe tomar con el estómago vacío. Y si uno va a empezar estos enemas de café, pues debe cargar el cuerpo semanas o meses antes con buenos niveles de glutatión para que pueda hacer lo que tú dices, de estimular esa eh, transferasa de glutatión en el hígado y que pueda hacer el proceso. sí. Pregunta Juliana Mendoza, nuestra colega, hígado graso y función tiroidea. ¿Qué se te viene a la cabeza con eso? A mí lo Se me, primero, sí, a mí lo primero es que se me ocurre es, pues en el hígado es el órgano de todo el cuerpo, porque pues igual se produce en todo el cuerpo, que más rico tiene unas enzimas que se llaman las desyodanasas, ¿sí? Las desyodanasas tienen, por ejemplo, unos minerales y unos requisitos para funcionar bien, pero se me ocurre que en el hígado graso, sobre todo en estados avanzados, estadio 2 en adelante, sí, esas desyodanasas no funcionan bien, ¿sí? correcto. O se sobreexpresa la desyodanasa 3, hay una, la 2 y la 3, sobre todo la 3 es la que convierte la hormona tiroidea de T4 no a la forma activa, que es la T3, sino a la forma inactiva, que es la T3 reversa. La T3 reversa. Cuando, cuando el hígado no está funcionando bien, se tira todo más hacia allá, hacia la T3 reversa, entonces el paciente puede tener TSH normal, T4 libre normal, T3 libre normal y una T3 reversa un poquito alta a punta o por culpa, entre otras cosas, del hígado. No sé si se me escapa algo al respecto que No, se te no, ocurre. completamente de acuerdo. Eso es lo que nos puede hacer sospechar es que hay un estado de inflamación crónica que debemos manejar. Y por eso Correcto. cuando manejamos desde la tabla de disfunciones, pues la tiroides siempre la miramos al final, porque tenemos que corregir todo esto primero y al corregir y al mejorar esa inflamación hepatocelular, eso puede mejorar. Ok. Pregunta Jessica Longel, ¿la dieta cetogénica favorece la resistencia a la insulina y el estreñimiento? No, no, no. Al contrario, la dieta cetogénica se utiliza mucho en pacientes con resistencia a la insulina. El asunto es que eso debe ser muy, muy bien orientado por el médico para que el médico sea quien indique el mejor régimen de alimentación, porque Ujú, no me gusta llamarlo dieta, el mejor régimen de alimentación de acuerdo a cada paciente, ¿sí? ujú. Pero muchos pacientes con resistencia a la insulina se pueden ver beneficiados de la dieta cetogénica. Sí, en cuanto a lo del estreñimiento, pues eso varía mucho de paciente a paciente, sí se puede Varía de presentar. paciente a paciente. Puede ser porque es que normalmente cuando hacemos un cambio abrupto en la alimentación, el cuerpo tarda un poco en adaptarse, ¿sí? Ujú. Entonces, en la dieta cetogénica, pues se incluyen alimentos que pueden condicionar estreñimiento, entonces toca, por eso tiene que ser orientado por Poca un fibra. médico. Exactamente, se consumen muy pocos carbohidratos, inclusive los carbohidratos complejos, que pues son buenos, pero porque son los que aportan fibra, pero entonces al no consumirlo tenemos poco aporte de fibra y podemos tener estreñimiento. Por eso debe ser con un seguimiento médico para ir orientando, garantizando un adecuado estado de hidratación, para ir manejando esas cosas, porque no conviene tampoco que tengamos estreñimiento, porque el estreñimiento favorece la disbiosis y volvemos a toda la cadena que ya estábamos conversando. Entonces, si hay algo fundamental, es garantizar que el paciente tenga un hábito intestinal diario. Ok. Bueno, pregunta nuestra profesora Elsa Lucía Arango, ¿cómo identificar la fatiga mitocondrial? Yo creería que hay dos.
dos formas. La parte clínica, pues que se manifiesta con, entre comillas, poca energía, pero eso pues no es específico para fatiga mitocondrial. ¿Conoces algunas pruebas, Rosy, que nos puedan orientar para identificar fatiga mitocondrial? Podemos hacer medición de ácidos orgánicos. La Ujú. medición de ácidos orgánicos en orina, que es excelente porque nos permite identificar todos los cofactores involucrados en ciclo de Krebs, por ejemplo. Nos permite ver si tenemos adecuada cantidad de coenzima Q10, de succinato, pues de todos los componentes. Entonces eso nos puede orientar un poco acerca de cómo está funcionando la mitocondria. Y lo Ujú. tenemos disponible. Ok. Hay otros marcadores indirectos, por ejemplo, el hecho de que haya marcadores de estrés oxidativo, la 8-hidroxidoxiguanosina, que es estrés oxidativo del ADN, la nitrotirosina, que es estrés oxidativo de proteínas, glicosilación de proteínas, una hemoglobina glicosilada muy alta. Los productos Todos avanzados esos de son glicación. otros, son también peroxidación de lípidos, son síntomas también de que tu mitocondria no está funcionando bien porque no estás manejando los niveles de antioxidantes y de prooxidantes o de estrés oxidativo apropiadamente. De acuerdo. Esta pregunta te la voy a dejar. ¿Qué relación hay entre el hígado graso y el páncreas graso? El mecanismo fisiopatológico es igual, ¿sí? La lipomatosis pancreática, que es el término adecuado, no se dice esteatosis pancreática, sino lipomatosis pancreática, está asociado al mismo mecanismo fisiopatológico que suele ser la resistencia a la insulina, ¿sí? Ujú. Tener un páncreas graso denota mayor, digamos, mayor estimulación de todas esas vías proinflamatorias, ¿sí? Entonces quiere decir que si nosotros hacemos una ecografía y encontramos un paciente que tenga esteatosis hepática y lipomatosis pancreática, es un paciente que hay que hacer una intervención porque igualmente el páncreas se inflama y se fibrosa y entonces si ya tenemos un páncreas que no está funcionando bien porque no está produciendo adecuada insulina y además se infiltra de tejido graso, pues obviamente las células funcionales van a ser menores, ¿sí? Entonces tenemos que ahí como que hacer una intervención precoz porque ya el proceso fisiopatológico va un poco más avanzado. Entonces ciertamente es un factor de riesgo la lipomatosis pancreática. Ok. Esta siguiente pregunta la voy a poner en contexto. Preguntan si los niños pueden tener problemas también de insulina y la voy a ampliar hacia hígado Uf, graso. Yo recuerdo, Rosy, que cuando estuve formándome como médico en pregrado, eso no se veía, ¿sí? Era muy exótico hace 20, 30 años ver pacientes pediátricos con hígado graso, pero ahorita creo que eso ha cambiado, ¿no? ¿Te han tocado es la principal pacientes de causa de esto? hepatopatía en niños, lamentablemente Imagínate. por la calidad de la alimentación de los niños en este momento y los altos índices de obesidad infantil, lamentablemente tenemos niños con hígado graso y niños con hígado graso e incluso con transaminasas elevadas, es decir, que no es hígado graso solo, sino es hígado graso con inflamación, que es lo que ustedes van a leer como esteatohepatitis. Entonces, imagínense ustedes, si el periodo de tiempo desde que el hígado empieza a tener esteatosis hasta que pueda hacer cirrosis, es de Ujú, unos 20 o 25 años si no se controlan los factores de riesgo. Un ujú. niño que ya tiene este tipo de alteraciones metabólicas a los 10 años, a los 30 años puede tener cirrosis hepática. Sí, Entonces es un llamado a la conciencia de los padres de la educación nutricional que le estamos dando a nuestros hijos, porque azúcar. esto es un problema de salud pública, el azúcar. Exactamente. El azúcar, todas las azúcares refinadas, las gaseosas, todo este tipo de alimentos que es tan fácil decirle a nuestros hijos, ah, no, pero cómete esto. Y no enseñarlos en nutrición, enseñarlos a alimentarse adecuadamente desde pequeños, que le quitaría la mitad de los problemas en la edad adulta. Ok, Es lamentable ver esos índices en los sí, niños en este momento. terrible. Veo que Sí. hay muchas preguntas, Rosy, esto ha despertado mucha curiosidad, hay todavía mucha Ah, yo te lo oportunidad dije. de hablar. Sí, sí, sí. Voy a tratar de los últimos 4 minutos ir rapidito con preguntas para de pronto hacer un abrebocas, pero de una, Rosy, te invito para el siguiente miércoles porque nos falta muchísimo.
Claro que por sí. hablar, complementar sobre todo en las propuestas de tratamiento en cuanto a esto. Entonces, vamos, preguntan eh, si la parte emocional, la ira y la frustración afectan el hígado. Eh, Medicina funcional, como es una visión holística del ser humano, pues tiene en cuenta muchas de las partes emocionales y esto también sería otro live distinto, por ejemplo, con Total. María Camila sobre las emociones y el hígado, pero esas son las famosas, las que yo he visto, la ira, la frustración, las piedras que uno se traga, digo, las rabias, ¿sí? También Exacto, lo que uno no se dice. guardan ahí, sí, ahí están. Pregunta Néstor si la gamma-glutamil transferasa puede ser un indicativo de cómo está el glutatión. Sí, absolutamente. Es un marcador que nos hace sospechar que hay depresión del glutatión. Y lo hace cualquier EPS, es barato, lo hace cualquier laboratorio y te puede dar orientación acerca de cómo está el glutatión. Anmabupo pregunta, ¿el hígado graso y y ovarios poliquísticos son patologías que están relacionadas por problemas metabólicos? Claro, sí, porque recuerden que el ovario poliquístico está muy asociado a la resistencia a la insulina también. Entonces, el ovario poliquístico es como el componente ginecológico del síndrome metabólico, algo así. Ujú. O sea, las pacientes con ovario poliquístico suelen tener resistencia a la insulina. Entonces, es muy común ver a una mujer con hígado graso, resistencia a la insulina y ovario poliquístico. Es Ok. muy, muy, muy frecuente. Pregunta Marta, ¿cuántos meses son necesarios para preparar el organismo con glutatión? Supongo que es haciendo referencia a lo de los enemas de café. Pues mira, depende de cómo sea tu alimentación, depende de algunos otros tóxicos que puedas tener, pero yo diría unas 6 semanas, Javier, 4 semanas. Sí, sí. También depende de la dosis. Si vas a Sí, tomar una cápsula solamente en la noche, te tomará 2 meses. Con 2 cápsulas probablemente en un mes. 4 cápsulas probablemente 3 semanas, 2 semanas sería suficiente. Pregunta Leticia Ares, ¿cómo sabe ella que tiene permeabilidad intestinal? bueno, la permeabilidad intestinal da una infinidad de síntomas que pueden ser tanto de la esfera intestinal como extraintestinal, ¿sí? Por ejemplo, hemos visto muchos pacientes que hacen manifestaciones cutáneas, ¿sí? Muchas alergias en la piel, van al dermatólogo y le ponen cremas y no mejoran. Es muy, muy, muy alta la asociación con permeabilidad intestinal. Aquellos pacientes que tienen muchas intolerancias alimentarias, pacientes que hacen infecciones a repetición, todos esos pacientes hay que sospechar permeabilidad intestinal y claramente conversando con los antecedentes que tenga cada paciente. El interrogatorio es fundamental. Si han tenido Ujú. infecciones a repetición, carga microbiológica aumentada, intolerancias alimentarias, eh, los síntomas son muy, muy amplios. Ok. Aquí hay una interesante, métodos de planificación hormonal que si están contraindicados en el hígado graso. Yo diría que sí, porque no queremos echarle más leña al fuego. Ujú. Normalmente los métodos de planificación hormonal tienen estrógenos y sabemos que los estrógenos favorecen el hígado graso. Entonces yo pensaría que sí. O sea, soy de las corrientes de que si tengo hígado graso, empiezo a protegerme de cualquier otra cosa que lo pueda perpetuar o lo pueda agravar y el consumo de hormonas es uno de esos factores. Ok. Esta pregunta probablemente la vamos a abordar a mayor profundidad en nuestro siguiente live sobre tratamiento del hígado graso, pero nos estaban pidiendo que hablaremos sobre las frutas y la resistencia a la insulina. ¿Será que comer mucha fruta da hígado graso? El problema no es la fructosa de las frutas. El problema es el jarabe de maíz alto en fructosa, que está escondido en muchos alimentos light que tenemos la tendencia a consumir, ¿sí? Porque nos los mercadean como que son dietéticos. Y ese jarabe de maíz alto en fructosa, o todo lo que ustedes lean que sea alto en fructosa, pero no la fructosa natural, Mm. eso todo va derechito al hígado y es una de las principales causas de hígado graso procedentes de la alimentación. Pero comer Sí, fruta, por Dios, por comer fruta es lo más saludable, sobre todo la fruta ayuda, entera. ayuda inclusive. Así Ahí es. quiero hacer una aclaración. Eh, Jarabe de maíz rico en fructosa está en cualquier tipo, bueno, o yo recuerdo mucho el jarabe de esta, del que donde se saca el tequila, no me acuerdo ahorita el nombre,
La miel de agave. del El agave. agave, El agave. agave. Eso también es igual, ¿sí? Es Exactamente. alto en fructosa. Entonces, pues en general uno solo, si quiere endulzar, solo la stevia, el monk fruit, que son como dos plantas eh, que pueden hacer el papel de un edulcorante natural y es donde está. Hay una pregunta que yo no recuerdo cuál de las dos es y por eso te la voy a dejar. Dentro de las aminotransferasas AST o ALT, ¿cuál es la que indica más compromiso celular? La ALT. La AST se puede elevar en patologías intestinales también, pero la que es más específica del hígado es la ALT, que es la alanina aminotransferasa, o también llamada TGP, que es Ujú. la transaminasa glutámico piruvica. Esas Ok, son las propias del hígado. Esa pues. ok. Listo. Y por último, antes de ya de cerrar rápidamente con las propuestas de tratamiento, hay una pregunta sobre el té verde. ¿Conoces algún tipo no vayamos a decir marcas, pues para no generar tanta polémica, pero conoces algún tipo de suplemento dietario de estas cadenas multinivel que estén asociados con daño hepático, pues como por ejemplo hay unos que es de té verde? Sí, pero no puedo decir marca, Ujú. pero sí hay estudios clínicos, incluso asociados con hepatotoxicidad, de ese tipo de suplementos multinivel que están recomendados para bajar de peso y entre otras cosas, han demostrado tener hepatotoxicidad. Entonces, no solamente por causar hígado graso como tal, sino por causar injuria hepática como tal, daño del Bueno, hepatocito. vamos a dejar picados un poquito a los que nos están viendo con Sí. las propuestas de tratamiento. Pues vamos, entendiendo que hay, digamos que dos tipos de grandes temas, que es uno, todo lo que es relacionado con estilo de vida, nutrición, alimentación y medios naturales, y la otra es suplementación específica. ¿Qué nos puedes decir rápidamente en menos de 2 minutos sobre esto? Ok. En relación a los cambios de hábitos, favorecer alimentación adecuada, sin azúcar, ¿sí? Actividad física, adecuada hidratación y adecuado manejo de estrés son fundamentales. Y de acuerdo a la suplementación, si tenemos que el principal componente es la resistencia de la insulina y la inflamación crónica de bajo grado, pues tenemos que manejar eso, ¿ok? Ujú, Tenemos que favorecer, por ejemplo, con ácido alfa lipoico, que nos ujú, favorece, nos mejora esa sensibilidad a la insulina, favorecer todo el sistema de antioxidación, ¿ok? ujú, Mejorar la disfunción del adipocito, ¿sí? Con productos que mejoren la disfunción adipositaria, ujú, utilizar moduladores de inflamación naturales, también ujú. nos van a ayudar a manejar esa parte y obviamente manejar el intestino. Todo, manejar carga microbiológica intestinal, mejorar microbiota, mejorar permeabilidad intestinal. Entonces, pues claro, el abanico de manejo que vamos a tener desde la medicina funcional para esta patología es muy amplio. Sí, sí, entonces tienes razón. Y nuestra predicción, Rosy, cuando estábamos preparando esto, se hizo realidad, que no nos iba a alcanzar el tiempo para tantas cosas tan interesantes que teníamos que cubrir. Creo que Sí, podemos estar felices con esta primera parte. Vamos a hacer una segunda parte, entonces el otro miércoles, ¿aceptas la invitación? obviamente. Bueno, Claro que entonces sí. invitamos a todas las personas que se conectaron y que consigan y que promuevan también que si conocen a alguien con hígado graso, vamos a hablar de tratamiento el próximo miércoles, propuestas de tratamiento, estrategias de tratamiento, qué debe comer, qué no debe comer, con qué me debo suplementar, si me debo suplementar, qué es importante y qué no es importante. Rosy, muchas gracias, te No, gracias agradezco a ti, mucho. Se Javi. nota el brillo en los ojos y la pasión cuando hablas de hígado graso. Gracias por esto, va a quedar grabado para todos, síganla, ella es arroba digestivo Digestivo. funcional, digestivo funcional, yo soy arroba médico funcional. A todos muchas gracias, los esperamos el otro Gracias. miércoles a la misma hora. Feliz noche, que descansen. Muchas gracias, Javi. Bueno, chao. Chao.